Tienen ustedes un desastre organizativo y de gestión verdaderamente encomiable. Deben ustedes más de 1.200 millones de euros, una carga financiera de 200 millones de euros. Tienen un desajuste presupuestario cada año. Cuando han incrementado ustedes en casi el doble los trabajadores, han reducido los programas de producción propia, han aumentado los programas externos, ha caído la audiencia, cada vez se emite menos en valenciano. Están ustedes casi incursos en el artículo 260 de la Ley de Sociedades Anónimas, es decir, en causa de disolución. Aquí, en causa de disolución, solo está la ideología socialista al servicio de los valencianos. En el ente público Radio Televisión Valenciana, la arbitrariedad se ha impuesto como pauta de comportamiento. La arbitrariedad más absoluta. Desde el nombramiento del director general, su ex jefe de prensa por todo título, hasta la selección de personal, la selección de los jefes, la selección de contenidos y de noticias. Se ha extendido la arbitrariedad como una metástasis. Yo no sé si a usted le gustará más o menos esta televisión o prefiere ver televisiones de otras comunidades autónomas. En cualquier caso, es una de las televisiones más queridas por los valencianos. Es una televisión que ha ido ganando audiencia en cantidad durante estos últimos años. És una televisió, a més, que per primera vegada en tota la nostra història autonòmica emitís una cadena sencera en valencià. Entre altres coses, en aquests moments n'hi ha 10 punts més d'utilització de la llengua valenciana en la comunitat valenciana que abans, des que governa el Partit Popular. I, en definitiva, és una televisió en grans professionals que fan possible una televisió que parla de lo valencià a Castelló, a València i a Alacant, que parla des del nostre sentiment, de les nostres tradicions i de les qüestions que ocorrissin tots els dies al nostre territori. Llegue usted a un pacto político con todas las fuerzas políticas aquí en esta Cámara. Consiga otro modelo de televisión. Haga un acuerdo, como han hecho en Radio Televisión Española, con los sindicatos, con la SEPI, con todas las entidades que participan en el tema de la televisión. Y conseguirá usted una televisión plural, que le dé calidad a la democracia. Y conseguirá usted una televisión que, como en Televisión Española, tiene ya superávit. 18 millones de euros en el año 2007, no como la suya, que nos va a arrastrar a todos a la ruina. Señor presidente, si usted creyera en la democracia, usted no permitiría una televisión que devalúa el sistema democrático y que falsea el debate. Si usted creyera en la democracia, si usted creyera de verdad en sus competencias y en las capacidades de su gobierno, pondría a todas estas personas a trabajar y no las traería aquí a hacer de corifeos suyos y de guardaespaldas suyos en un debate como este. Muchas gracias. En qualsevol cas, n'hi ha una exigència de responsabilitat. Anem a preparar un contracte programa per a l'any que ve i per a ajustar també el que és la nova aposta de la digitalització de la televisió per al futur. Clar que sí. Inversions i propostes de futur per a un servici públic fonamental. I le diré més. És veritat que la televisió espanyola ha fet un programa d'ajust econòmic, però també tindria que dir vostè la quantitat de gent que ha tirat fora de la televisió a lo llarg d'estos anys. Que s'escolte per part dels professionals de Canal 9. La proposta del Partit Socialista és reduir els llocs de treball dels periodistes i professionals de la televisió valenciana.